policías tiene Bellavista, más o menos? Mira, son más o menos como 72.000 y algo más, para de los cuales son votos válidos son como 66.000 lo que van a votar, 66.000. más o menos. Ahora, y dentro de ellos, pues, la población femenina es la que mayor tiene. Así es. Y bueno, ¿y cuántos policías, porque hablemos en esa parte de la seguridad ciudadana? ¿Cuántos policías tiene en ese momento Bellavista su servicio? Mira, a nivel nacional son, según el último censo, el último estudio que ha hecho la Policía Nacional, ha habido cuenta que hay una serie de problemas. Son más o menos un policía por cada 250 habitantes. Yo me atrevería ¿En todo el país? En todo el país. Ahora imagínate en el Callao. El problema que hay. Sin carros, sin comunicaciones. Mira, es increíble que nuestra Policía Nacional esté siendo lastimada y golpeada. ¿Por qué? Porque existiendo infraestructura como comisarías y complejos policiales, no tienen recursos a su logística, no tienen mobiliario, no tienen equipamiento. Por darte un ejemplo bien claro, cuando un ciudadano en Bellavista quiere hacer una denuncia, tiene un grave problema, que de repente el policía no tiene la hoja o no tiene computadora, eso es grave. Claro. Pero sin embargo, el sistema de serenazgo, que está bajo la responsabilidad de la municipalidad, tiene recursos, pero no hace eficientemente su labor. ¿No? Nosotros consideramos que primero hay que trabajar con la Policía Nacional porque lo que vive el Callao no es inseguridad, sino es criminalidad. ¿Y por qué es criminalidad? Porque muchos adolescentes y jóvenes se están matando unos a otros con armas de fuego, ¿no? Sí, entonces, eso precisamente estaba viendo que ya hay mucha banda armada, o sea, ya no es el típico robo que era el pirañita que venía y le rapaba el celular, sino que ya son 3 o 4 con armas en la mano y los pongan de carros y absolutamente de todo. Pero sabiendo, o sea, yo siempre he tenido esa gran incógnita, si se sabe eso y se conoce el foco, ¿por qué no hay un pie de fuerza real? O sea, o es que hay gente allá que maneja ese negocio y no quiere que sea tocado. Yo considero que no hay voluntad política de nuestras autoridades para poder afrontar esta criminalidad, pero también considero que no hay políticas de largo plazo para que contribuyan en el corto plazo, por ejemplo, a repeler la criminalidad. Si bien es cierto, nosotros como plataforma de gobierno local vamos a trabajar con la Policía Nacional previo convenio institucional, en donde la policía debe salir a 24 horas del día, pero con su armamento, bien uniformado y que reciba su remuneración pues como corresponde, ¿no? Pero esa parte de la remuneración la hace la Policía Nacional o cada distrito o cada municipalidad tiene una partida para la policía o eso no. Directamente del Ministerio del Interior. No, ellos dependen del Estado, del Ministerio del Interior. ¿Pero qué quiero decir con esto? Probablemente, para dar una explicación, lo que ocurre es que el Policía Nacional, con esa remuneración que percibe de más o menos 800 a 1000 soles mensuales, muchas veces tiene que pagar su uniforme, su armamento, sus municiones, pero además tiene que hacer su colecta para comprar el papel o para comprar una computadora. Entonces, ¿cómo contribuyo yo como alcalde? Dentro del plan, dentro de la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que es la ley 12 de 79-33, existe un plan anual, ¿no?, de seguridad ciudadana y existe un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, pero además todos los que participamos de este consejo tenemos la responsabilidad de contribuir con recursos. Es decir, si a la Policía Nacional nosotros contribuimos con que compre su armamento, con que tenga su mobiliario, su equipamiento, con que tenga recursos para su combustible, entonces ese policía ya no va a haber diezmado su remuneración, pues. Claro. ¿Entiendes? Bueno. Pero además, a ese Policía Nacional yo le puedo comprar su día franco, como muchos centros comerciales o entidades financieras lo hacen. Y entonces, más aún, si ese Policía Nacional es de la jurisdicción, va a tener mayor compromiso de contribuir a la seguridad de su comunidad, de su jurisdicción, de su distrito, ¿eh? Entonces nosotros estamos contribuyendo a mejorar su alicaída de economía para que él haga la misma responsabilidad por mandato de ley en nuestra jurisdicción, en su jurisdicción. ¿Sí? Bueno, pero eso no lo es todo, ¿eh? Claro, es que para allá yo, porque bueno, listo, usted arma al policía, lo pone bonito, bien uniformadito, los carros, pero la gente continúa delinquiendo. Mira, hay que hacer. Aparte de la policía, el sistema de serenazgo debe ser el complemento ideal y apropiado. El sistema de serenazgo, a nuestro modesto entender, tiene que ser evaluado y tiene que ser repotenciado, reestructurado. El sistema de serenazgo, por ejemplo, debe contar con profesionales capacitados y comprometidos dentro del distrito. Y tiene que estar
permanentemente adiestrado, ¿entiendes? Entonces, es un complemento porque también, como acabamos de empezar, que no hay suficientes policías para resguardar la seguridad ciudadana, entonces tiene que tener alguien de complemento, que es especializado. Y adicionalmente, nosotros consideramos que las personas más representativas, los vecinos más representativos de cada zona vecinal, también debe hacer su labor. ¿No? De esa forma estamos hablando de un trinomio, ¿no? La autoridad local con el Serenazgo, la Policía Nacional y el vecino más representativo para que fiscalice. Pero eso tampoco lo es todo. Ese es el trabajo de corto plazo que pretendemos hacer. El trabajo de largo plazo para nosotros se basa en qué? Invertir en darle oportunidades educativas, deportivas y culturales al joven. Exactamente. Mira, la población joven a nivel nacional y principalmente en el distrito de Bellavista es mayoritariamente la que tiene mayor peso electoral. Es 40% más o menos el peso electoral que tiene la población joven, pero es la que está más abandonada. Claro. ¿Y por qué está más abandonada? Porque lamentablemente existen centros educativos públicos que se derrumban, que no tienen mobiliario, que no tienen equipamiento, no tienen logística, y entonces si el adolescente y joven no va a las escuelas, queda huérfano de educación, queda propenso y forma parte de ese caldo de cultivo, ¿no? De la delincuencia, el vandalismo y la microcomercialización de drogas. Y la moda, porque a la larga el ser delincuente entre los adolescentes es como una moda. Sí, entonces quiere ser el durito del barrio, entonces para ser durito le toca hacerse amigo de los duritos y ahí se vuelven malitos a la larga. Por eso es que, mira, cuando nosotros hablamos de educación, también tenemos que complementarlo con algo más, el deporte. Existe infraestructura pública y deportiva que lamentablemente es puertas cerradas, ¿no? En el distrito. Y solamente pueden participar a estos complejos deportivos aquellos que pueden pagar, ¿no? Cuando nosotros podemos generar una moda, por ejemplo, de profesionales en el fútbol, de profesionales en el vóley, de profesionales en el básquet, en la natación, ¿no? En el atletismo, y de alguna forma estamos contribuyendo también pues, para que el joven comience a cambiar esa mentalidad que tiene. Si a nosotros, a los jóvenes y a los adolescentes, no le damos estas oportunidades, entonces, ¿qué le podemos exigir? No tan solamente podemos repeler de manera punitiva, ¿no? Pero además hay otro tema, el tema de la cultura. ¿Sí? Bellavista es considerada como cuna de la cultura en el Callao. Sin embargo, no existe un teatro municipal bellavisteño, no hay un palacio de la juventud, no existen los espacios apropiados. Nosotros estamos comprometidos, yo como joven, estoy comprometido en implementar y construir el Palacio de la Juventud en Bellavista, en donde pueda el joven empezar a pintar, a cantar, así es, tú lo acabas de decir, pero además hay algo adicional. Tú sabes muy bien que la política en los jóvenes se ha estigmatizado, ¿no? Y también la población adulta, porque cada vez que se habla de política, no quiere ser ladrón, no quiere ser corrupto. Nosotros pretendemos inculcarle a nuestros jóvenes política, pero desde las aulas, desde las escuelas. Y en los espacios culturales, ¿por qué no? Abrir espacios de forjadores de nuevos políticos. ¿Por qué no? Abrirlos para que conozca su realidad nacional, para que conozca a la política como ciencia social que lo es, ¿no? Y para que se vayan formando nuevos jóvenes en la política, en la localidad, y de esa manera contribuimos a un círculo virtuoso de nuevas generaciones, virtuosas conocedores de la política desde la ciencia que es la política, ¿no? Entonces, me quiero tener una parte que para mí es primordial definitivamente, que es la cultura. La cultura como arte, ok, pero la cultura ciudadana, el respeto al vecino, el respeto a la calle, a no botar basura y todo ese cuento, hace parte también de su propuesta y en qué forma se puede hacer eso. Mira, pero por supuesto que sí, mira, nosotros tenemos que empezar a concientizar, empezando con nuestra autoridad, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué manera podemos concientizar? Tenemos que hacer pues semanalmente o periódicamente eventos no solamente culturales, sino trabajar, salir con mi comunidad y hacer limpieza, ¿no? En la jurisdicción. Pero además nosotros tenemos como autoridad, por ejemplo, cuando le exigimos a nuestros contribuyentes que pagan sus predios, tenemos una carpeta que bien pudiéramos utilizarla para empezar a culturizar al ciudadano. ¿Para qué? Para que sepa en qué horarios, ¿no? Y qué días va a pasar el recolector de basura, ¿me entiendes? Pero además podemos hacer una, por llamarlo así, en este término, evangelización.
de culturizar a los niños, a los adolescentes. ¿Dónde? En las escuelas, ¿dónde? En los centros deportivos. Yo creo que es un trabajo en conjunto entre la autoridad y el vecino, y que se tiene que hacer no de un día, sino permanente, constante y perseverante, porque la cultura es una responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos, principalmente de los padres de familia, de la madre de familia, también del maestro, ¿no es cierto? También del director, también pues de la autoridad. Bueno, vamos a dar un corto comercial, espero que hagan. Bueno amigos, continuamos aquí en el magazine informativo. Como sabemos, la cosa política se está moviendo por aquí en el Perú, donde se está escogiendo candidatos, o mejor, alcaldes y representantes, ediles, bueno, todos los representantes de las diferentes municipalidades, y en este caso pues que nos atañe en Lima y Callao, y hoy tenemos un gran invitado, como ustedes lo saben, Ricardo Godoy, candidato a Bellavista en el Callao por el movimiento regional Nuevo Callao. Bueno, Ricardo, yo hay una pregunta antes de comerciales muy importante, como es la salud. Sabemos que los derechos fundamentales de todo ser humano, educación, cultura y obviamente pues la salud. Bellavista, ¿cómo está en ese sector? Mira, Bellavista está igual que en todo el país, ¿no? Es lamentable y es grave lo que viene ocurriendo con aquellas personas que no tienen acceso a la salud pública. Y como tú acabas de decir, la salud es un derecho fundamental de la persona humana. Pero lamentablemente la salud, en Bellavista particularmente, solamente tiene acceso a aquellos que puedan pagar, ¿no? Y los hospitales que tenemos, que también se pagan, mínimamente, pero se pagan, ¿no? El Hospital Carrión, después tenemos los hospitales de salud, el Sabogal, tenemos algunas clínicas particulares y tenemos también, hay una clínica Perú-Corea, que desde hace como 6 a 8 meses que está en una etapa de reconstrucción con recursos del gobierno coreano y todavía no está funcionando. Pero además nos llama poderosamente la atención que este actual gobierno, sabiendo que existe una clínica de rehabilitación, que es para las personas de escasos recursos, que está en Vigil, en Bellavista. De rehabilitación, o sea, para rehabilitación de las personas, para personas con discapacidad, ¿no? Motrices y... Así es. Quiere ser transferido a otro distrito, ¿no? A Chorrillos. Yo soy consciente de que Chorrillos debería tener pues su clínica de rehabilitación, pero no por eso voy a dejar a Bellavista sin clínica de rehabilitación. Hay bastantes personas con discapacidad, física y mental, que se están recuperando, pero que sin embargo se la quieren trasladar. Particularmente, te soy sincero, voy a ser uno de los que va a embanderar la no salida del Instituto de Rehabilitación de Vigil. Me voy a poner al frente y si tenemos que hablar fuertemente con nuestras autoridades, tenemos que decirle pues no. Si existe dinero en el país, si el país está creciendo, ¿por qué no, con ese crecimiento, con ese dinero que tiene, por qué no construir una clínica de rehabilitación en Chorrillos? Exactamente. Porque si ya está, y la infraestructura está allá. Así es. Más bien nosotros, ¿qué pretendemos hacer? Pretendemos invertir más en ese instituto. ¿Para qué? Para que se revalorice, para que tenga mejores condiciones, para que tenga mayor capacidad de cobertura a muchos ciudadanos bellavistanos y chalacos, por supuesto, también, ¿no? Claro. Ahora, también existen unas personas que lamentablemente no tienen asistencia. Las personas que no pueden pagar nada siquiera, empobrecidas, por ejemplo, ¿no? Los adultos mayores, las personas con discapacidad, las viudas, aquella gente pues que no tiene el pan de llevar cada día. Esa gente se está muriendo si no tiene recursos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en ese sentido, para terminar nomás, estamos elaborando ya un plan para hacer un hospital municipal. Gratis para la gente. Vamos, pues, esa pregunta quería hacerle desde casi el comienzo. ¿Cuáles son, hablando a niveles económicos, Bellavista, en qué estados está? O sea, A, B, C, D, o cuál es la mayor cantidad, o sea, en qué nivel se ubica la mayoría de la población? Mira, Bellavista tradicionalmente era conocida por ciudadanos de clase económica media, ¿no? Y pues ahí concentramos los buenos vecinos de la organización San José, San Joaquín, ¿no es cierto? Y el Cercado. Pero actualmente
Bellavista ya tiene sectores marginales, como el Cercado del Callao, por ejemplo, donde la gente vive marginada, donde la gente vive olvidada, donde tiene que haber una renovación urbana y tiene un peso poblacional que está bordeando entre el 20 y el 30%. Bellavista Cercado. Luego viene la ciudad del pescador, donde yo resido. Allá hay bastante gente empobrecida, donde están los pescadores, por ejemplo, jubilados, que hoy están abandonados por este gobierno y también por sus autoridades locales. ¿Por qué? Porque lamentablemente los pescadores jubilados se le deben más de 20 meses, están sin cobrar su pensión, que también es un derecho fundamental de la persona humana. ¿No es cierto? Trabajando toda la vida. Así es, pero sin embargo no le pagan cerca de 20 meses. Este gobierno que le debe a una institución que se llama la Caja de Pescado, no le quiere pagar. La industria pesquera, que hoy está en una bonanza y un crecimiento, le debe también al pescador y no le quiere pagar. Sus autoridades locales, sabiendo que le están debiendo a estos pescadores jubilados, sin embargo, hacen oídos sordos, ¿sí? Y se hacen de la vista gorda. Pero además, degeneran el problema. ¿Por qué? Porque les llegan notificaciones de coactivo y embargo a estos ciudadanos adultos mayores para pagar sus arbitrios y predios, contribuyendo a un malestar general. Claro. Entonces, ¿qué pretendemos hacer nosotros? Ellos inclusive tienen una asistencia de salud en un programa llamado de salud, donde ellos contribuyen. Y como no han pagado, no los atienden. Entonces, nosotros, con la creación del hospital municipal, existiendo recursos y además con los convenios a nivel internacional, como existe en Perú por allá, existen gobiernos para financiar la salud de nuestra población, ¿por qué no un hospital municipal y salir con otros gobiernos a financiar pues, parte de la logística, parte del medicamento? Se puede hacer siempre y cuando haya voluntad política, siempre y cuando sea uno, ciudadano del distrito de Bellavista, que vive el día a día de la problemática, siente esa necesidad y lo puede hacer. Otra cosa que me llamó la atención de su propuesta política y su propuesta concreta en este caso para la alcaldía de Bellavista es, se nota que usted apoya mucho o quiere apoyar mucho a la tercera edad. Entonces, leo que usted piensa exonerar de pago de arbitrios y Putabadú y todo ese cuento. Eso no se prestaría para problemas a futuro. Porque, por ejemplo, yo tengo mi casa y yo la pongo en nombre de mi abuelito, que sé que por ahí en 3 años me va a morir. Me ahorro una política. Eso no, o ¿cómo sería el mecanismo para evitar Como una contaminación? Exactamente. Mira, sabes muy bien que el adulto mayor es una persona con mayores derechos que una persona adulta, una persona cualquiera, ¿cierto? Claro. Inclusive aquí en el Perú existe una ley del adulto mayor, ¿entiendes? Entonces ellos tienen, por llamarlo así, ciertos privilegios, ¿no? Porque ya han contribuido con el crecimiento de nuestro país, han trabajado muchos años. ¿Por qué nosotros estamos proponiendo exonerarlos de los arbitrios municipales y también del pago de los prediales?